Oramos a nuestro Dios. Padre, pedimos que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando decimos amén, es cuando terminamos una oración. Espero que cuando terminemos nuestra meditación podamos también decir amén. Esta es una expresión de la palabra de Dios de adoración y de reconocimiento de nuestro Dios. Es una transliteración, no es una traducción, es una palabra literal del hebreo. Así no se traduce, se transcribe. Amén. Un pastor cuenta que en la iglesia donde él se crió, frecuentemente se expresaba un amén en cada una de las lecturas, en el tiempo de la canción o el tiempo de la predicación, cuando algo tocaba a alguno de los oyentes. Y que este amén que se pronunciaba cada tanto le impedía continuar con el sueño. Cuando era niño. En la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor presenta a través de Moisés la ley, dice, y el pueblo debería repetir, Deuteronomio 27:15, a cada una de estas expresiones, amén, que quiere decir es así o que así sea. Pero esta expresión, amén, tiene varias connotaciones. Queremos pensar en dos o tres cosas con respecto a esta palabra o esta expresión de adoración. Primero, amén es el nombre del Señor. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y aquí está nuestra palabra. De este término fiel se derivan otros tres términos, entre ellos nuestra palabra amén, amén. También hay otra que quiere decir verdadero y también otra que es fidelidad. Pero este es el sentido. Nuestro Dios es un Dios verdadero, nuestro Dios es un Dios de verdad, es un Dios fiel, fiel. El Salmo 106:48 dice, alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. Hermosa expresión, amén. Que todo el pueblo diga, alabado sea el Señor. En algunos de los salmos que conocemos también, el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y está poniendo énfasis en lo que el Señor dice, en la palabra de Dios y en lo que Dios es. Nosotros no podríamos recibir de parte de un Dios que no es fiel un mensaje fiel. De parte de un Dios que no es verdadero un mensaje verdadero. Y así como es la palabra de Dios que convierte el alma, así es el testimonio de Jehová fiel, porque Dios es fiel. Y este es también el amén, el título de Jesucristo. Cuando se presenta a la iglesia, Apocalipsis 3:14,
escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el amén. Jesucristo tomando este título, el testigo fiel y verdadero. El amén, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios es fiel, esta es su característica. Y amén, fiel, fidedigno, verdadero, con certeza, ciertamente, este es el nombre de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, la expresión amén es la expresión de cierto, te digo. Este énfasis, es decir, es verdad, en verdad, como otras, en algunos de los evangelios dicen, en verdad les digo. Por ejemplo, cuando el Señor se presenta a Nicodemo y Nicodemo llega a Jesús de noche y le pregunta cómo ha de hacer para tener la vida eterna o entrar al reino de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Oh, amén, amén te digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vuelve a repetir el Señor ante otra cuestión de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en una nueva ocasión, en el capítulo 3, versículo 11, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está poniendo el énfasis. Juan lo hace unas 25 veces, esta repetición de la palabra amén, amén en su evangelio. Y este es el énfasis de que es verdadero, de que es cierto. De cierto te digo, en verdad te digo. Hay otras expresiones también. Y dice, este es el testimonio, que nadie puede entrar al reino de Dios si no es nacido de nuevo. Es verdad. Si alguien no nace del agua y del Espíritu, es verdad. Y lo que sabemos hablamos y testificamos. Pero Nicodemo no creía. Por lo menos le costaba creer esto que el Señor afirma que es verdad. La experiencia de vida, de comunión con Dios, el poder encontrarnos con Dios, el poder tener acceso al reino de Dios, a la vida eterna, a esa expresión o a esa experiencia de un Dios que está trabajando con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo, se da en un nuevo nacimiento, en un nacimiento que no es de padre y madre terrenal, sino es de lo alto, es del cielo, es del agua, del Espíritu, de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jesús está testimoniando, está testificando el amén. Juan nombra unas 25 veces, como hemos dicho, este amén pronunciado por Dios. Y este es el tema de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Nicodemo no creía, le costaba creer. Pero en tercer lugar, entonces, para esto, primero, amén es el nombre de Dios, un Dios fiel, un Dios verdadero. Amén es la afirmación de todas las palabras de Dios en Cristo Jesús. Y amén es la respuesta del creyente al Señor. Amén. Así sea, que así sea. Por ejemplo, cuando nosotros oramos y cuando termina la oración modelo, nosotros cada vez que concluimos,
decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o si utilizamos otras palabras para orar, para hablar con Dios. Pero concluimos con un así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Jesús nos enseñó a orar así, pero Jesús no necesitó orar en su nombre. Directamente hablaba con el Padre. Por quien era Jesús. Y tampoco tuvo que concluir con un amén, que así sea, porque esa afirmación iba a ser conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que Jesús pidió, todo lo que Jesús pide, Él lo recibe porque ora conforme a la voluntad del Padre. Pero nosotros necesitamos orar, que así sea, amén, que así sea esta palabra que estamos dando en nuestra oración y en el nombre de Jesús. Por eso terminamos en el nombre de Jesús, amén. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, cuando el apóstol Pablo está tratando el tema de las lenguas y dice, en el culto, cuando nos reunimos, no es conveniente que hablemos en lengua, más vale lo hacemos en privado, en nuestras oraciones personales. Porque dice, versículo 16, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque la idea de una expresión de alabanza y de adoración a nuestro Dios se comparte con otros en esa afirmación cuando ellos dicen amén. Que así sea. Lo que ha orado el hermano que ha estado dirigiendo la palabra, sea alguien desde el frente o en la congregación, estamos de acuerdo, decimos amén. Pero si alguien no entendió las palabras, no puede decir que así sea, porque no sabe qué es lo que se ha dicho. En general, muchas veces nosotros tenemos en las iglesias un silencio, no siempre estamos diciendo amén. No se escuchan muchos amenes. Un pastor en los Estados Unidos decía, me encanta predicar en las iglesias de los negros, no despectivamente, ¿no? Me dan un montón de amenes. Y dice, es muy sin sabor, dice, predicar a los blancos, solo están allí sentados mirándome, decía. Prefiero predicar en las iglesias donde estos que están acostumbrados dicen amén. Y a cada afirmación que les ha llegado a su corazón, estoy de acuerdo, esto es para mí, lo acepto. Esa es la respuesta que nosotros decimos en un amén. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, versículo 1, 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, como ir y venir en un pensamiento dubitativo, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que el Señor con su vida, con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección confirmó, son en Cristo Jesús. Todas las promesas son fieles y son verdaderas. Dios es verdad, esto es cierto. Su palabra es fiel, pero no siempre creemos. Por allí en nosotros no estamos afirmando estas verdades con un amén en nuestra vida. No que solo nos falta en el culto, en alguna expresión, decir amén, esta palabra es para mí. Bueno, no necesitamos decir, esta palabra es para mí, yo la acepto, gracias
pastor, o gracias líder de adoración, o gracias maestro. No, simplemente con decir amén lo estaríamos entendiendo. Pero no siempre lo creemos, porque tampoco buscamos en la palabra de Dios para afirmar nuestra vida en estas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si no corren ríos de agua viva, que era la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, es porque nosotros no hemos bebido del agua que el Señor ha prometido. No hemos venido a Él, porque el desafío es este: vengan a mí si alguno tiene sed. Si alguien tiene esta necesidad de Dios, que venga a mí, dice Jesús. Que venga a mí, pero no solamente que venga a mí, sino que beba del agua que yo le doy, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pedro entendió esto, y él pudo expresar en la segunda carta, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso invita en este párrafo, en esta porción, a que profundicemos en nuestra fe, que añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, para poder hacerlas nuestras y decir: amén, esto lo tomo para mi vida, porque Dios lo promete para sus hijos, y voy a vivir en base a esta promesa. Tantas promesas que el apóstol Pedro dice son preciosas y son grandísimas. ¿Cómo se edifica una fe? Bueno, a Pedro le gustaba mucho esto de la palabra preciosa, porque habla de la preciosa sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Habla también de la fe preciosa que también nosotros tenemos, y que puede ser igual que la fe de Pedro, esa fe preciosa. Y habla de la piedra preciosa que es Cristo Jesús. Y habla de las promesas preciosas, porque por ellas nosotros llegamos a disfrutar y a conocer y a vivir esta experiencia en el Señor, porque es allí donde llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y Cristo se forma en nosotros. Amén. Podemos decir amén a esta y otras palabras de parte de Dios. Cuando la verdad de una canción o una oración o alguna palabra predicada toque tu corazón, nunca dudes en verbalizar un amén, porque al hacerlo te vas a unir a una larga lista de adoradores antiguos que expresaron lo mismo. Amén. Cree en la verdad de la palabra de Dios, porque es un Dios verdadero, es el amén, porque es un Dios que ha expresado su palabra verdadera, el que transmitió el testigo fiel, y porque podemos decir nosotros al responder: amén, Señor, recibo esta palabra, la incorporo a mi mente, a mi corazón, a mi léxico, a mi manera de hablar, a mi naturaleza, para ser semejante a Cristo Jesús en lo que Él fue aquí en la tierra. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú toques cada corazón con esta palabra tuya, que cada promesa que está dada en tu palabra para nuestra aceptación, que la aceptemos, que la recibamos y que la vivamos. Que si hay alguien en esta ocasión que está recibiendo esta palabra y tiene una necesidad, como dijo Jesús, si alguno tiene sed,
que pueda venir a Cristo Jesús, leer de tu palabra, orar a ti en el nombre de Jesús, beber de ti y disfrutar de esos ríos de agua viva en su interior. Porque tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Eres tú el que obra por esta palabra viva en nuestros corazones. A esta tu palabra, oh Dios, decimos amén.